El Manchester City está en la cuerda floja. Podría ser expulsado de todas las competiciones. Empezamos. Hace no mucho se había dado la noticia de que el Manchester City enfrentaba graves acusaciones entre 115 cargos y pues con el paso del tiempo se fueron agregando más hasta llegar a 130 por ahí, o sea, entre esa cifra ronda la cantidad de cargos que se le está acusando al Manchester City. Entonces es algo grave, es algo muy grave, porque miramos al Everton, que no hace mucho fue sancionado con 20 puntos y solo fue acusado de como 6 cargos, si no estoy mal. Entonces tú miras, de 6 cargos le restan 20 puntos, el City enfrenta más de 100, ¿qué tipo de sanción le puede caer? O sea, se han barajado y se han rumoreado que podría llegar a bajar a segunda, o incluso ser expulsado de la propia Premier League. La UEFA podría hacer lo mismo sacando de todas las competiciones, pero no se sabe. No se sabe la condena que podría llegar a pasar. Sería algo grave para el Manchester City. Yo no soy muy empatizante de este tipo de clubes. De hecho, pues a mí el PSG, el Manchester City, que son estos clubes estado que son los que más dominan en Europa, por así decirlo, y en sus respectivos países, son clubes que arruinan el fútbol. ¿Por qué? Primero, miramos a equipos que sin ningún tipo de mérito, como el PSG y el City, que lo son, por el simple hecho de recibir grandes cantidades de dinero, ya se hacen de un nombre y pues pueden fichar a jugadores. Y segundo, por lo último, pueden fichar a jugadores. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin ir tan lejos, en el 2017, el Paris Saint-Germain paga 223 millones al Fútbol Club Barcelona por el jugador Neymar. ¿Qué es lo que hace esto? Esa misma temporada también fichan a Mbappé por 180 millones, si no estoy mal también, y el mercado se dispara. Se empiezan a pagar grandes cantidades por jugadores que no lo valen y el mercado se infla a partir de eso. Después miramos al City fichando a Bardiol por 100 millones, Haaland, que Haaland le salió un poco barato. O sea, que van fichando cada jugador por una millonada y eso infla el mercado y al final hace que los clubes pequeños no se puedan y eso hace que los clubes pequeños no se puedan dar abasto con jugadores buenos porque no pueden pagar esas cifras tan altas. Entonces, clubes como estos van arruinando el fútbol. O sea, hunden a los equipos pequeños porque inflan el mercado, se saltan también las normativas y terminan ganando y al final, ¿qué hacen un equipo que se ha ganado un puesto para competir y tal vez no tiene las condiciones económicas? Porque no recibe inyecciones de dinero de, de países que tienen dinero prácticamente infinito, entonces la competencia pues se inclina la balanza hacia los clubes estado, que así es como se les conoce al City y al PSG como clubes estado. ¿Por qué? Porque el Manchester City es de Arabia y el PSG es de Qatar. Después de esta gran introducción, nos vamos al artículo que es del Sport, escrito por Alex Calab, donde nos explica que el Manchester City podría ser expulsado de todas las competiciones. El llamado juicio del siglo, entre comillas, en el fútbol inglés por las presuntas irregularidades financieras cometidas por el Manchester City entre 2009 y 2023 podría marcar un precedente completamente histórico en el deporte rey. Y totalmente de acuerdo. O sea, como el City salga culpable y se le expulse de las competiciones o se les baje a segunda división o algo por el estilo, va a ser un desmadre total para el City y para sus aficionados. Creo yo que a los otros clubes les va a venir bien este tipo de cosas y va a ser un llamado a todos esos clubes que se están saltando estas reglas para que sepan que les van a caer sanciones si cometen cualquier tipo de ilegalidades. Incluso en el momento en el que el City salga culpable, hay muchos jugadores que van a poder llegar a salir del club completamente libres. O sea, se ponen muchas cláusulas en los contratos de jugadores donde dicen que si bajan a segunda o cosas así, pues prácticamente puedes liberar al jugador. Entonces miramos a un Haaland, Foden, Bardiol, Rodri, o sea, toda una plantilla del Manchester City
podría irse y serían pocos los que en verdad se quedarían sufriendo o sea, bueno, si se expulsa al Manchester City de todas las competiciones, prácticamente ni pueden jugar. Pero en caso de bajar a segunda, digamos, pues serían muy pocos los jugadores que se quedaran en Manchester City. Tal vez por ahí Phil Foden, que es canterano de ahí. Y poco más, no creo que alguien más se quiera quedar en un Manchester City donde está en segunda división y prácticamente va a tener muchas complicaciones y muchos jugadores se van a ir, entonces se va a debilitar demasiado y todo eso va a complicar el dominio avasallante que tiene el Manchester City. O sea, imagínate que se vaya un Haaland libre. El Bayern, el Barça, el Madrid van a estar buscando todo tipo de jugadores. En caso de llegar a pasar, yo creo que el Madrid debería fichar a Haaland o a Rodri. Igualmente el Barça, o sea, bueno, podrías fichar a media plantilla, ¿no? Porque un Bardiol te va a venir muy bien. O sea, pero casi media plantilla del City va a venir bien a cualquier equipo del mundo. Entonces, esto podría aplicar perfectamente a cualquier equipo que ande buscando reforzarse en caso que el City salga culpable. La Premier League le imputa al conjunto Sky Blue entre 115 y 130 cargos por incumplir el fair play financiero. Consideran que no han aportado información financiera precisa, tratando de esquivar la normativa y sin especificar correctamente ciertas operaciones y traspasos. El club niega lo citado y está intentando aportar el máximo de pruebas posibles para demostrar su inocencia y que la Premier League se equivoca. De ser declarado culpable, serían expulsados de la misma liga y la FA Cup también peligraría, ya que depende de la Federación Inglesa, según informa la misma fuente. ¿Y qué pasará con la Champions? En un escenario como este, la UEFA no dudaría en aplicar el mismo castigo y hacer ejemplo fulminando al equipo de Pep de la misma competición de clubes de Europa, que también habría incumplido su normativa. Por el momento, el club guarda silencio para que sus abogados trabajen. Sin embargo, el que no puede evitar preguntas sobre el tema es su entrenador, Pep Guardiola, quien en rueda de prensa dijo: no somos abogados, Erling Haaland no es abogado, no hablamos de eso. Aceptaremos la sentencia de panel independiente. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Espero yo que se haga justicia. 115 casos o si mucho 130 no es algo normal. No es algo normal y no creo que el City sea inocente en prácticamente todos los casos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el City debería ser expulsado. Este tipo de clubes a mí me caen mal. O sea, el City, el PSG, no empatizo con ellos. Hay jugadores que me gustan de cada equipo, obviamente, porque tienen a los mejores jugadores del mundo. Pero es importante que este tipo de cosas se empiecen a controlar, porque al final vamos a seguir viendo a clubes que van a recibir grandes cantidades, prácticamente dinero infinito, y van a hundir más a los equipos pequeños. Y no es tanto por los equipos pequeños también que es importante mantener esa balanza para que no haya solo un equipo dominante, como en Francia o en Inglaterra, que solo dominan el City, que si bien el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool también reciben grandes cantidades de dinero, pues estas son generadas por los mismos clubes. Es importante saber qué va a pasar. Yo creo que, bueno, de hecho el City, según yo había leído también, habían dicho que ellos ya esperan que les bajen puntos, o sea, eso ya de por sí. Así como lo hicieron con el Everton, que les restaron 20 puntos, el City ya tiene por hecho que les van a restar puntos. El punto es, puntos y punto, ¿no? El punto es que va más allá de eso, o sea, porque podría quedarse una sanción de que unos 20 40 o hasta 100 puntos, pues, pero el chiste es saber si los pueden llegar a expulsar de las competiciones, si habrán sanciones económicas también, que esto no sirve ningún problema, el City puede pagar la cantidad que sea, si qué tantos puntos les pueden bajar. O sea, porque imagínense que le resten, ¿qué? 100 puntos. Prácticamente estás descendiendo al equipo a segunda división. O sea, ya para eso no le restes puntos, solo bájalo y ya. O podrían llegar a expulsarlo. En todo caso, em, se espera que sí va a haber una sanción para ellos. El chiste es de cuál tamaño es. O sea, si va a ser grande, si va a ser pequeña. Al final, si le baja unos 30 40 puntos, creo yo que al City van a aplaudirlo y van a estar contentos
porque de 115 casos o 130, los que sean, te bajan unos 40, 50 puntos, pues prácticamente el Everton se quedaría con cara de what the fuck. O sea, yo tuve 6 o tuve muchos menos que el City, o sea, infinitamente menos que el City. A mí me restaron 20 puntos y a estos güeyes por más de 100 casos solo le restan 40, 50 puntos. Pocas palabras, no es prácticamente nada. Y el City podría muy bien mantenerse a lo mejor y en segunda división, que diga en primera división, y no sufrir tantos daños para poderse mantener en la élite del fútbol. Sea lo que sea, si son culpables, que paguen por lo que hicieron, y si son inocentes, cosa que yo no creo, pero yo no tengo pruebas, yo no lo sé, es pura intuición, pues también que es normal, que tranquilos, son inocentes y se dice y ya pasa. Dime tú qué opinas, cuál crees que será la sanción que reciba el City, tú qué opinas de estos clubes estado como el PSG o el City e incluso también el Newcastle también recibe muchas inyecciones de dinero. Ellos no rompen el mercado como tal porque no han fichado ni a un Neymar, ni a un Haaland, ni nada por el estilo, pero igualmente reciben dinero de los petrodólares. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.